En estos días ha causado revuelo este suceso que ha dado la vuelta al mundo. La sentencia que se le ha dictado al líder de la Iglesia, la luz del mundo. Los medios de comunicación por doquier dan a conocer esta noticia. En los medios de comunicación se oye decir que el líder de la Iglesia, la luz del mundo, se declaró culpable de 3 cargos de los que lo estaban acusando. Acontecimiento que sucedió el pasado 8 de junio del 2022, ante un juicio que fue transmitido por muchas cadenas televisivas y redes sociales. Lo curioso de todo esto es que en muchos medios de comunicación se empezó a especular, y empezaron a profetizar lo que pasaría con la Iglesia, la luz del mundo y los miembros de la Iglesia. Empezaron a decir que iba a haber una desbandada y un éxodo de miembros. Esperaban que los miembros de la Iglesia se salieran de la misma. Esperaban que los templos se empezaran a vaciar. Incluso algunas iglesias evangélicas estaban comentando que había muchos pastores preparados para recibir a los miembros de la luz del mundo que desertaran, que según ellos habría miles y miles que se saldrían. Pero, días después de este suceso, por el contrario, vimos que la iglesia seguía unida, que seguía firme, que los hermanos seguían acudiendo a sus cultos, a sus templos, y que los miembros de la Iglesia ratificaron su respaldo a su líder Naasón Joaquín. Para ellos, él sigue siendo apóstol de Jesucristo. Para ellos, él seguirá dirigiendo la Iglesia desde donde él se encuentra. Manifiestan los miembros de la Iglesia, la luz del mundo, que Naasón Joaquín es irreemplazable. La razón de todo esto es que cada miembro de la Iglesia, lejos de ser ignorantes del caso que se desarrolló en la corte, cada miembro de la Iglesia conoce cómo se desarrolló el caso y todas las irregularidades que se cometieron en él mismo, las violaciones a los derechos del señor Naasón Joaquín, como desde que empezó su proceso legal a él nunca le dieron la oportunidad de defenderse, se descubrió que se fabricaron pruebas en contra de él y las presuntas víctimas nunca dieron la cara, nunca se presentaron en la corte, nunca se les concedió a los abogados presentar el material exculpatorio que ayudara al acusado a poder tener elementos para poder demostrar su inocencia. Una de las cosas que más llama la atención es cómo desde el principio le pusieron una fianza monstruosa, de $90 millones, la más alta en la historia de los Estados Unidos. Se le dio el trato al señor Naasón como si fuera el peor criminal. Es curioso, ¿verdad? Otra de las cosas es que al principio dijeron que había miles de denunciantes, que había miles de videos, miles de fotografías, y que todo esto llevaría al señor Naasón a afrontar una condena quizás de por vida. El panorama se veía muy difícil para el acusado. Al momento de su detención ocurrida el 4 de junio del 2019, los medios de comunicación empezaron a difundir irresponsablemente información alterada, distorsionada, diciendo cosas que no eran, provocando un morbo en la audiencia y todo esto empezó a terminar en una discriminación contra los miembros de la Iglesia. No solo discriminación y burlas, sino incluso agresiones físicas y vandalización contra algunos templos. Sin embargo, pese a todo esto, la Iglesia se mostró unida. Incluso a pesar de esta situación, la Iglesia siguió ganando adeptos y fieles que se siguieron añadiendo a ella. Se siguieron celebrando bautismos en cada uno de los países donde la Iglesia tiene presencia. Y se siguieron inaugurando templos. En todo este proceso que duró 3 años, la Iglesia siempre mostró su respaldo y su apoyo incondicional a su líder Naasón Joaquín y desarrollando sus actividades con normalidad, por ejemplo su celebración anual de su Santa Cena. En todo este proceso judicial contra el líder de esta Iglesia, hay que destacar que nunca hubo ninguna protesta con violencia por parte de los miembros de la Iglesia. Desde el lugar donde el señor Naasón se encuentra detenido, él mandaba cartas a la Iglesia donde constantemente les exhortaba a mantener la paz y la unidad y nunca responder con violencia, ni con agresiones a las personas que incitaban al odio, a las personas que se burlaban ya fuera físicamente o en las redes sociales. Persona que nos escuchas,
Contrario a todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación y en páginas amarillistas, donde incluso se ha dicho que la Iglesia La Luz del Mundo es una organización criminal, nada hay más alejado de la realidad. La Iglesia La Luz del Mundo es una iglesia de paz. El lema de la Iglesia es ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Esta es la verdad que tienes que conocer de la Iglesia. ¿Pero las acusaciones contra su líder? En el momento de su detención se hablaba de una punta del iceberg, como dicho por la fiscal Amanda Plisner en la audiencia del 22 de junio del 2019, fue el momento que la fiscalía dijo tener cientos de miles de videos y fotos, pero al final del día se redujo a un video, sí, un solo video, que el público nunca vio y unas cuantas fotos de individuos enmascarados, cuyas identidades nunca fueron reveladas. Todo esto sucedió con un solo fin. Se buscaba o se busca realmente el detenimiento de esta comunidad, que ya suma más de 5 millones de miembros en 60 naciones. Buscaron hacer un circo mediático, ofreciendo dinero a los medios de comunicación para publicar noticias falsas y alborotar a la irrespetuosa sociedad de hoy en día, incitándola a cometer actos de discriminación y agresiones a los miembros de la Iglesia. Buscaron estigmatizar a la Iglesia haciendo creerle a la gente que es una organización perversa, mala, peligrosa, que los miembros que se encuentran en ella corren el riesgo de ser abusados por sus dirigentes. Se les llama a los miembros de la Iglesia fanáticos, ignorantes, solo por mostrar el respaldo a su líder. Esto es una persecución contra la Iglesia, una persecución y un acoso en toda la extensión de la palabra. Pero hay una cosa que todo el mundo debe saber, contrario a todo lo que se dice. Cada miembro de la Iglesia está en ella por su libre voluntad y finalmente es cada miembro el que decide si quiere seguir perteneciendo o no a ella y no hay hostigamiento ni presión alguna para hacerlo. De ahí que sí, algunos miembros han tomado la decisión de desertar de ella. Quieren frenar el crecimiento de la Iglesia. La Iglesia La Luz del Mundo es la segunda religión con más fuerza en México después del catolicismo y su crecimiento es exponencial. Así que de alguna forma, hay alguien en lo oscuro que está fraguando todo esto. Hay intereses. Claro que hay intereses. Hay a alguien que le estorba el desarrollo de esta organización, y la mejor forma de detenerla es apuntar a la cabeza. Qué mejor que hacerlo con las peores acusaciones, para de esta forma causar un escándalo, y después ver qué es lo que sucede. Eso intentaron hacer, pero les falló la estrategia. La Luz del Mundo seguirá adelante, y sí, en unos años llegará a sus 100 años de existencia y con seguridad, ahí estarán sus miembros, y sus templos estarán pletóricos y se escucharán sus coros cantar y alabar a su Dios, y sí, mientras esté con vida en esta tierra, su líder seguirá siendo su líder.